¿Ya? Aquí la función f está escrita de esa manera. F de x es igual a x cubo más 3. ¿Ya? Y tiene el punto Q. Ya ahí tenemos el punto Q. Y aquí tenemos el punto P. ¿Qué es lo que hay que encontrar? Encuentre la pendiente de la recta secante PQ para acá. Ah, ya. Listo. No, no lo había hecho. Programámoslo. Miren. Cuando nosotros hablemos de pendiente, vamos a hablar de derivada. ¿Ya? Vamos a hablar de derivada. Primero, aquí dice pendiente PQ. ¿Ya? Pendiente de eso, M significa pendiente. Hay que recordar que hay una formulita que vamos a ocupar más adelante también, que es que la pendiente, ¿ya?, se calcula con una formulita I2 menos I1 dividido en X2 menos X1. ¿Ya? Esta formulita y la letra M se utiliza para representar la pendiente. ¿Ya? Pendiente. ¿De dónde sale el X2 y el X1? ¿Ya? El X2 y el X1 son las coordenadas del punto P y el punto Q. ¿Ya? ¿Cuál es la coordenada del punto P? La coordenada del punto P es X2, 11 y la coordenada del punto Q es X, F de X. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos los dos puntitos. Los voy a escribir hacia el ladito entonces. Una de las ventajas, ¿ya? Una de las ventajas que nosotros tenemos al hacer estos ejercicios es que ustedes saben que todo punto está compuesto de una coordenada XY, ¿cierto? XY. Entonces, con estos puntos nosotros podemos calcular la pendiente, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto yo le puedo poner X1 y 1, X2, ¿ya? Y 2. Entonces, una de las ventajas que tiene este tipo de ejercicios es que si alguien lo escribe de esta manera, X2 y 2, X1 y 1, da exactamente el mismo resultado, porque los puntos siguen siendo los mismos, la recta va a seguir siendo la misma, ¿ya? Pero solamente que lo tomé en distinto orden, es decir, tomé el Q primero y el P después, o el P primero y el P después, la recta va a ser la misma. Entonces, ¿qué es lo que no hay que hacer cuando se calcula la pendiente? Que este es un error común, es decir, X1, X2, ¿ya? Eso jamás. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que las coordenadas de un punto están en ese orden. X, Y, X, Y. ¿Ya? Entonces aquí nosotros le damos X1 y 1, X2 y 2. También es probable de que ustedes lo hayan visto, ¿ya? Que este le hayan puesto, por ejemplo, como este es el punto P, ustedes lo hayan visto como XP, IP, XQ y Q. Es exactamente lo mismo. Generalmente en los libros aparece la fórmula así, con el I1, I1, X1, X2, ¿ya? Aparece de esa forma. Pero si es que en alguna clase se lo pusieron con el XP y el XQ, da exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, para calcular la pendiente, sí o sí, nosotros necesitamos dos puntos. ¿Ya? Eso es lo primero. Concepto de recta. Segundo, acá a nosotros no nos están dando el valor de Q, ¿ya? Ni del X, ni del Y. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que buscarlo utilizando la tablita. ¿Ya? ¿Cuál es la tablita? Yo voy a revisar aquí. Voy a borrar un poquito, ¿no? Ya, vamos a utilizar la tablita. Dice, valor X de Q. Entonces, si el X vale 3, ya, si el X vale 3, vamos a reemplazar acá.
si el x vale 3, ¿cuál es el valor de la f de x? ¿Cuál es el valor del f de x? Para eso a mí me dan la función. En este no hay que derivar, ya, perdón, me equivoqué yo, no hay que derivar porque es recta secante, no es recta tangente, que es diferente. ¿Ya? ¿Cuál es la función? Esta es la función. Entonces, como el x vale 3, yo calculo f de x, o sea, f de 3, y esto me da 3 elevado a 3 más 3. Y esto es 3 elevado a 3, es 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, más 3 es 30, ¿cierto? Entonces, si el x vale 3, ya dice aquí, donde está la manito, valor x del punto Q, dq del punto Q. Para cuando el x vale 3, el y vale 30. Esto es cuando ustedes evalúan funciones. Acá. Entonces, si el x vale 3, yo ahora tengo las condiciones para calcular la pendiente con la formulita, ¿ya?, de la pendiente. Ya, entonces me lo voy a llevar aquí abajito. ¿Cuál es la formulita de la pendiente? Vamos a calcular el I2, 30, menos I1, 11, partido en X2, que es 3, menos, ya es 3, menos el X1, que es 2. Aplico la fórmula, ¿ya? En el denominador me da 1 y en el numerador 19. 19. Por lo tanto, si el x vale 3, la función me da como resultado 30, pero la pendiente que pasa por esos dos puntos, de la recta que pasa por esos dos puntos, es 19. M pendiente 19. ¿Ya? ¿Se entendió o no? ¿O lo hacemos de nuevo? Para que hagamos el otro. Pero la clave está en esta formulita. Preguntas. Pregunte más. ¿O no? ¿Sí o no? Sí se entiende. Ya. Miren, lo podemos comprobar incluso. ¿Cómo se comprueban estas cositas? Esto de las derivadas, igual ustedes las pueden comprobar con un graficador. Miren, yo aquí les voy a poner la función, ¿ya? La función, recuerden que le va a dar una gráfica, ¿ya? ¿Cierto? Nos da una gráfica. ¿Cuál es la gráfica? Es x elevado a 3 más 3. Cuando ustedes no lo entiendan, visualícenlo en la gráfica porque eso a veces ayuda a entender. Es x elevado a 3 más 3. No. Ahí, más 3. ¿Ya? Esa es la gráfica de la función que ustedes le están dando. Dice, si el x vale 3, el resultado a nosotros nos había dado de la función 30. Entonces, si el x vale 3, entonces calculamos f de 3. ¿Cuánto nos dio de resultado? Aquí, me está montando con el dedito. Aquí, ¿cuánto nos dio de resultado? 30. ¿Ya? Que coincide con este valor que yo tenía aquí. Si el x vale 3, el resultado nos dio 30. Veamos la pendiente, si efectivamente la pendiente es 19. ¿Cuáles son los dos puntos que nosotros tuvimos que, con los cuales calculamos la pendiente? 2,11, miren, 2,11, ¿ya? 2,11, me quedó más arriba. Ahí está, 2,11. Y el otro punto que nosotros encontramos al evaluar la función, 3,30. Pongámoslo aquí. 3,30. ¿Ya? Entonces, miren, ahí están los dos puntos, ¿ya? Los dos puntos de la función, ¿ya?
el 2,11 que a nosotros nos daba en ese punto, el 3,30 que a nosotros nos dijeron cuando la x vale 3, por lo tanto la función va a dar 30, y nos piden la pendiente de la recta. Miren, vamos a trazar aquí la recta. ¿Ya? Y ahí está la recta, que pasa por los dos puntos. La pendiente siempre es el número que acompaña el x. ¿Ya? Siempre es el numerito que acompaña el x. ¿Cuánto nos dio a nosotros? 19. ¿Cuánto sale aquí? 19. ¿Ya? Así lo podemos ir comprobando también. ¿Ya? Y esa es la explicación geométrica. La inclinación de la recta que pasa por esos dos puntos de la función. ¿Ya? Hagámoslo de nuevo, con otro. ¿Ya? Aquí nos dio 19. Hagámoslo con el 2,5, por ejemplo. ¿Ya? Voy a escribirlo aquí con azul. Para que se perdone el desorden aquí, lo voy a ordenar un poquito. Vamos a poner aquí. ¿Ya? Este lo vamos a poner aquí abajito. Perdón, ahí sí. ¿Ya? Recuerden que M es pendiente. Aquí lo voy a escribir con azul. Vamos a trabajar. Ya, aquí está la función f de x es igual x elevado a 3 más 3. Ya, esa es la función. El punto P. ¿Cuál es el punto P? Es el mismo, 2,11. Y el punto Q lo tenemos que calcular. ¿Ya? Porque el punto Q está compuesto del x y un f de x. Dice, ahora vamos a calcular cuando el x vale 2,5. Entonces aquí voy a poner 2,5. ¿Ya? Evaluemos la función f de 2,5. Y aquí me van a ayudar con la calculadora. ¿Por qué? Porque es 2,5 elevado a 3. ¿Se acuerdan que antes lo hicimos 3 elevado a 3? Ahora es 2,5 elevado a 3 más 3. ¿Ya? Si nosotros calculamos esto, 25 elevado a 3 es 2,5 elevado a 3. ¿Cuánto da? Da 15,625 más 3, 18. Y me faltó espacio. A ver, esto es 18,625. ¿Ya? Ahí estamos. Entonces, 18,625. Aquí en el par ordenado yo lo pongo con puntito por si acaso para no confundirlo con la coma del par ordenado. ¿Ya? Algunas personas también lo escriben con punto y coma el par ordenado para no confundirlo con la coma del decimal. Pero es lo mismo. Entonces, tengo los dos puntos. Gracias a la función y al valor de x que a mí me dan en esta parte de la tabla, ya tengo mis dos puntos. ¿Ya? Calculemos la pendiente. Calculemos la pendiente. ¿Cuál es la fórmula de la pendiente? M, ¿ya? M siempre va a representar pendiente, M de pendiente. No sé dónde tiene la M, pero M de pendiente. Ah, ahí. M de pendiente va a ser I2 menos I1, ¿ya? X2 menos X1. Repito, puede que se lo hayan escrito IP menos IQ, ¿ya? O IQ menos IP, le va a dar el mismo resultado. ¿Quién es X2? ¿Quién es X1? Lo decido yo, lo decide usted. Puede escribirlo X1 y 1, X2 y 2. ¿Ya? En este caso es el valor de Q el que va a cambiar solamente. Entonces ordenamos ahora en la formulita. Ordeno aquí en la formulita. I2, 18,625 menos I1, ahí está I1, que sería 1, 1. ¿Ya? X2, 2,5, 2,5 menos, ¿cierto? El X1, que es 2. Ya. Restamos. Tengo
18.625, lo puedo restar aquí, menos 11, me da 7.625. ¿Ya? Y acá me da 0,5, ¿cierto? En el denominador. Lo divido en 0,5 y me da 15,25. Ya. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, consulta. ¿Estará grabando la clase? Sí, sí estoy grabando. Ah, Sí, ya, gracias. ya. Ya, ¿hasta ahí se entendió cómo se calculó el valor del Q y de la pendiente? ¿Sí, cierto o no? Si no, me preguntan. Avísame. Comprobémoslo ahora, para que ustedes vean en el graficador si es que esto tiene o no tiene sentido. ¿Ya? Fíjense que el valor de P va a ser el mismo, el punto Q es el que vamos a mover. Voy al graficador. Ya, aquí, a ver, aquí yo le podía cambiar el nombre, parece. A este le vamos a poner el P para que veamos que sigue siendo el mismo. El valor de Q va a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora hicimos F de 2.5, ¿cierto? Que nos dio 18,63. ¿Nos dio lo mismo el 18,63? ¿Qué creen ustedes? ¿Está mal el problema? ¿Lo que hicimos nosotros? ¿Está mal el programa? Si a mí me dio 18,625 y acá en el programa dice 18,63. ¿Mm? Por si acaso, ¿está algo malo? ¿Estará aproximado? Está aproximado. Bien. Porque si está aproximado 2 decimales, esto me queda 63, ¿cierto? Entonces, está bien. ¿Ya? Bien, está aproximado para el programa. Trabaja con 2 decimales, no. Ya, entonces, tenemos bien esta parte. Listo. Estamos ok con eso. Veamos la pendiente. ¿Ok? Vamos a graficar el punto ahora, el punto Q. Entonces, le voy a poner aquí en el punto Q, que es... Entonces, vamos a poner aquí el punto Q. A poner aquí, en vez de B, le voy a poner Q para que lo vean igual, que es el punto 2.5 y el valor, el otro era 18.625. ¿Ya? Entonces, fíjense que la inclinación de la recta cambió. ¿Ya? De esta. ¿Por qué? Porque cambié el punto Q. ¿Ya? La pregunta en cuestión, pareciera que no. ¿Ya? Fíjense lo que nos da aquí el problema. ¿Ya? Aquí nos está diciendo cuál es la pendiente. Incluso si es que no me equivoco, aquí ustedes podrían si hay una forma de calcular, había una fórmula de calcular la pendiente. A ver aquí. ¿Ya? En todo caso nos dio igual lo que pasa. Aquí está la pendiente. ¿Ya? M de pendiente. Acá pareciera que no nos da lo mismo porque la ecuación de la recta está escrita de una manera diferente, está escrita de forma general y no de manera principal. ¿Ya? Pero fíjense, 15,25 la pendiente. ¿Ya? Recta secante, una recta que pasa por 2 puntos en la función. ¿Ya? Pendiente, 15,25, 15,25. Estamos bien. Entonces, cuando el X tiene un valor de 2,5, la pendiente es 15,25. Y así deben hacer el procedimiento con el 2.2, con el 2.1, 2.01, 2.001. ¿Ya? Por ahí sí. Profe, ¿podría mostrar lo que hizo inicialmente arriba para sacarle un pantallazo? Es que yo llegué un Acá, poquito atrasado a aquí, la clase. aquí, Sí, más aquí. arriba. Ay, Y todo esto. gracias. Se lo explico de nuevo igual. ¿Ya? Miren, la Ya, clave de estos ejercicios, del 1 y del 2, es donde dice pendiente. ¿Ya? Igual lo vamos a utilizar más adelante, pendiente. Dice recta secante, no dice recta tangente. ¿Ya? Eso también es importante.
Pero la pendiente, usted tiene dos formas de calcularla. ¿Ya? Con la fórmula que está acá, y la pendiente de la recta tangente es la que nosotros calculamos con la derivada. Pero una pendiente de una recta general, por lo general se calcula así. ¿Ya? x2 menos x1, o sea, y2 menos y1, x2 menos y2, o sea, x1. Ahí está la formulita. ¿Ya? Repito, puede que ustedes se la hayan escrito como IQ, IP, XQ, XP. ¿Ya? O al revés, porque le va a dar el mismo resultado. ¿Ya? Haga la prueba incluso aquí, ponga 11 menos 30 y al revés 2 menos 3 y le va a dar menos 19 menos 1 y en el fondo le va a dar 19 positivo igual. ¿Ya? Entonces, como el valor de P se lo dan inicialmente, ¿ya? Tenemos el valor de P, el valor de Q, ¿ya? Vamos a cerrar el WhatsApp, ¿ya? El valor de Q, ¿ya? Se calcula con el valor de X que corresponde al valor de X. Si estamos trabajando con X3, el valor de X aquí va al 3. Y el otro valor de Q, de la coordenada Y, se calcula reemplazando el valor de X en la función. ¿Okay? Entonces ahí yo saqué el valor de Q, de las coordenadas del punto Q. Acá me cambiaron porque ya no es X igual 3, sino que es X igual 2.5, por lo tanto me da 18,625 al evaluar ese valor en la función. Luego, nuevamente, se aplicó la formulita. Repito, aquí usted decide, puede que este sean x2 y 2, y este x1 y 1, y el resultado le va a dar exactamente el mismo. Tiene que darle el mismo, porque aunque usted vea los puntos en otra dirección, los puntos van a ser exactamente los mismos, entonces no debería cambiarle la pendiente. ¿Ya? Ya, ¿ahí estamos? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Veamos ahora, ¿cuál es la idea de hacer estos ejercicios? La idea es que como este numerito se va acercando a 2, ¿ya? Como este valor de X se va acercando a 2, ustedes vayan viendo que la pendiente tiende a un número, ¿no? ¿Ya? Que es el que corresponde al resultado de la derivada. Lo que vamos a ver ahora, con el límite. ¿Por qué? Porque acuérdense del concepto de límite, que este numerito se acerca a 2. ¿Ya? Tiene que ver con el concepto de límite. Para eso se hacen estos ejercicios. Pero en el fondo, lo que ustedes les van a pedir es calcular derivada. ¿Ya? Como está en el ejercicio 3 al 18. ¿Ya? Yo acá tomé el 11, por ejemplo. ¿Ya? Que estos son los ejercicios que están en la parte de aquí en adelante. Ya, del 3 al 18, 11, no hay 18, ahí está el 12. Pero, bueno, dice el enunciado del 3 al 18, pero del 3 al 12, donde usted tiene que aplicar la definición de derivada. Repito, si le piden emplee la definición de derivada, es porque le están pidiendo que emplee esta fórmula. Esta que está acá. Es esta, la del límite. ¿Ya? ¿Dónde estaba? Esta que está aquí, la formulita. ¿Ya? ¿Ya? Esta es la fórmula en la cual se deriva usando la definición mediante el límite, ¿ya? Que es la que vamos a utilizar ahora, que igual la vimos el otro día. La voy a explicar de nuevo y después cómo es que la comprobamos. ¿Ya? La formulita, ¿dónde está mi lápiz? Acá está. La formulita dice, el límite, vamos a anotar aquí abajito, el límite, cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido en h. ¿Ya? Para eso ustedes le enseñaron el límite, para calcular estas derivadas. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que le dice la función?
¿qué es lo que le dice la formulita? Que necesitamos la función, esa que estoy pintando ahí en color naranjo, ¿ya? Y esta que estoy pintando en azul. Y necesito la función de f de x más h. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función? F de x. Está escrito de distinta manera en cada ejercicio. En este caso, la función yo la encuentro aquí, ¿ya? X cuadrado más 4x menos 8. Entonces vamos a escribir acá al ladito. X cuadrado más 4x menos 8. ¿Ya? En algunos casos, en estos ejercicios que estamos resolviendo, en algunos casos aparece como f de x, o aparece dentro del paréntesis, o aparece como y. ¿Ya? Ustedes ya saben que y es igual a algo, es lo mismo que f de x. ¿Ya? Otra manera diferente de escribirlo, ¿no? Y lo otro es que acá nosotros estamos encontrando de f de x, se calcula de esa manera, que es la derivada de la función respecto a la variable x, o también y', ¿ya? Que es lo mismo. ¿Ya? Recuerden que estas cositas son sinónimos. Continuando con el uso de la fórmula, listo, ya tengo esta parte. Para utilizar la fórmula me faltaría la parte azul. Entonces, cuando ustedes evaluaban funciones, que significa que ahora dentro del argumento de la función tenga x más h, significa que aquí yo voy a reemplazar x más h, donde está el x. ¿Ya? X más h menos 0. ¿Ya? Incluso aquí podríamos nosotros resolver. Para resolver, aquí tengo un cuadrado de binomio, aquí tengo un producto. ¿Para qué? Para que yo después pueda reducir los términos que tenga semejantes. Resolvamos acá. Esto es un cuadrado de binomio, ¿cierto? Si alguien no se recuerda cómo hacerlo, me avisa. Pero esto nos da como resultado x cuadrado más 2x por h más h al cuadrado, ¿cierto? Esto es otro. 4 por x más h. Significa que ese 4 yo lo multiplico hacia adentro con la propiedad distributiva y nos queda más 4x más 4h menos el 8. ¿Hay algo que a lo mejor podamos reducir? ¿Ya? Hasta ahora, nada. ¿Ya? Por ejemplo, no tratar de sumar estos dos, son diferentes, porque uno tiene x y el otro tiene xh. No tratar de sumar, por ejemplo, esa h con ese h al cuadrado, tampoco. ¿Ya? Entonces, fíjense en lo que voy a destacar. La que está color naranjo es esto. Lo que está en color azul es esto que está aquí. Reemplazamos entonces en nuestra fórmula del límite. ¿Ya? Reemplazamos entonces nuestra formulita del límite. Entonces dice, el límite de cuando el h tiende a 0, ¿ya? F de x más h, ¿cuánto es? Todo lo que tengo aquí destacado en azul. X cuadrado más 2xh más h al cuadrado más 4x más 4h menos 8. Menos de la fórmula. ¿Ya? Tenemos lista la primera, vamos por la segunda, menos de la fórmula. Abro paréntesis. X elevado a 2 más 4x menos 8. Todo esto dividido en h. ¿Por qué es importante este menos, este paréntesis? Porque hay un menos ahí. ¿Ya? Porque hay un menos, toda la función f de x le tengo que escribir un menos porque me cambia el signo de todo lo que tengo dentro. Ya, ahora vamos a ir resolviendo
Vamos a sacar ese paréntesis, y lo hago paso por paso. Cuando h tiende a 0, entonces me queda x cuadrado más 2xh más h al cuadrado más 4x más 4h menos 8, menos con más menos x cuadrado, menos con más menos 4x y menos con menos más 8. Dividido en h. Reducimos los términos semejantes. X cuadrado menos x cuadrado los podemos eliminar. 4x menos 4x, 0. Menos 8 más 8, 0 también. ¿Y qué nos quedó? El límite de cuando h tiende a 0 de 2xh más h al cuadrado, más h al cuadrado más 4h dividido en h. La pregunta del millón, porque les van a preguntar por límites en la evaluación. ¿Cómo calculo ahora el resultado de este límite? ¿Ya? ¿Cómo es que nosotros calculábamos este límite? Así, si ya tengo la función. Tomo el valor que está aquí y ¿qué hago con este valor? Ahí. ¿Qué hago con ese valor? Lo reemplazo. ¿Y qué pasa si reemplazamos? ¿Qué va a pasar? Reemplacemos. No, puedo reemplazar. Se me dio la diferencia. Quedaría en 0. Quedan 0. Por si yo reemplazo, me va a dar, reemplazamos el valor del h, que da 2x por 0 más 0 al cuadrado más 4 por 0. ¿Cierto? Y me da 0. No hay ningún problema. Ojo, el numerador puede ser 0. ¿Ya? El numerador puede ser 0. Pero abajo, ¿qué estaría pasando? Que me queda 0 igual. En el denominador. Entonces me queda sobre 0. Según lo que hablamos el otro día. 0 sobre 0, ¿qué es? ¿Qué es 0 sobre 0? Empieza con i de indeterminado. Indefinido. Está indefinido. Está indeterminado, está indefinido. Entonces, ¿cómo es que calculamos este límite cuando se indefine? Aplicamos alguna regla de factorización. Por ejemplo, aquí generalmente cuando deriven usando la definición van a tener que o racionalizar o factorizar con el h. Si yo factorizo con el h utilizando el factor común, me queda así. ¿Ya? Todo esto dividido en h. Así, ¿cierto? Entonces, me permite simplificar. Entonces, me queda ahora el límite de cuando el h tiende a 0, 2x más h más 4. Si ahora no, aquí me equivoqué yo. Aquí, este es h, ¿cierto? Ahí sí, h. Ahora, si yo reemplazo el valor del h, ¿cómo me va a quedar esto? Me va a quedar 2x. Ojo, que el h se reemplaza solamente en la letra h. El x no se toca. Más 0, más 4. ¿Y esto cuánto es? 2x más 4. ¿Ya? Fíjense todo lo que hicimos para calcular la derivada. ¿Ya? Todo esto hicimos para calcular la derivada. ¿Cómo vamos a comprobar si es que está buena? Vamos a ver a continuación. ¿Ya? Voy a copiar este mismo ejercicio. Ya, y lo estoy mostrando por si alguien todavía lo está viendo. Lo vuelvo a explicar. ¿Ya? Uno de los errores que se cometen a veces al enseñar derivadas, ¿ya? Es un error didáctico que a veces se comete, es que escriben la derivada de distintas formas. Está bien, es lo mismo, pero confunde al estudiante. Recuerde que de
de x o de f de x o f' y y' o y', como le quiere decir, con la comita, significa lo mismo, significa derivada. ¿Ya? Significa derivada. La función derivada. ¿Ya? Esta formulita es solo, a usted le piden derivar utilizando la definición de la derivada. Aquí dice, emplee la definición de la derivada. ¿Ya? Repito, si en la evaluación dice, emplee la definición de la derivada, pregunte, profesor, ¿significa que vamos a utilizar el límite? Porque eso significa, ¿ya? Porque es distinto a que diga el enunciado, utilice las reglas de diferenciación. Ahí simplemente lo vamos a hacer el mismo ejercicio, aplicando las reglas de derivada, que deberíamos llegar al mismo resultado, y es más corto, obviamente. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la formulita? F de x más h menos f de x partido en h. El límite de cuando x tiende a 0. Me preocupo de anotar mi f de x y mi f de x más h para reemplazarlo en la fórmula. ¿Ya? Elimino términos semejantes, evalúo el límite. Por lo general aquí el límite me va a dar 0 sobre 0. ¿Ya? Entonces tengo que factorizar para simplificar y vuelvo a evaluar y ahí me va a quedar el resultado. ¿Ya? Entonces, como yo aquí entrego la respuesta, puedo escribir f' de x es así, es 2x más 4. Puedo escribir de f de x es igual 2x más 4. ¿Ya? Yo les doy todas las opciones para que ustedes sepan que es lo mismo. De x más 4. ¿Ya? Es lo mismo. ¿Ok? ¿Ya? ¿Hay alguna duda de esto? Como les digo, generalmente no se utiliza esto, pero se los pueden preguntar en la evaluación. Generalmente, ¿cómo es que la derivada se calcula? Más rapidito. ¿Ya? ¿Cómo es que se calcula la derivada? Aquí lo vamos a ver. Ustedes le enseñaron esto. Si f de x, a ver, esto lo tienden a anotar de esta manera. F' de x es nxn menos 1. ¿Cierto? ¿Cuántos les pasaron esa formulita? Creo que debería estar esa. Esa es la formulita que les deberían pasar generalmente para calcular la derivada. Entonces, ¿cuál es la función acá? F de x, lo que está escrito acá, es igual a x cuadrado más 4x menos 8. ¿Ya? Esta es la función. Vamos a calcular la derivada. Vamos a ir derivando paso por paso. ¿Qué número hay aquí adelante del x cuadrado? Aquí. Ahí. ¿Qué numerito hay ahí, escondido? Un 1. Un 1, ¿cierto? Ya. ¿Qué exponente hay escondido aquí, Revita? Ahí. No es un 0 por si acaso. ¿Qué numerito de exponente ahí? Un 1 también. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar esta fórmula, esto. ¿Qué significa esta formulita? Miren, es un procedimiento más que una formulita. Está el botón, acá está. Es 2 por 1. ¿Cuánto da 2 por 1? Le va a dar 2. X y al exponente, por eso dice n menos 1, al exponente le resto 1. Entonces me queda 2 menos 1, 1. Más, paso al siguiente término. 1 por 4 va a ser 4. X al exponente le resto 1, me quedan 0. ¿Ya? ¿Y por qué ahora me paso al 8? ¿Ya? Y la derivada de un número cualquiera es 0. ¿Ya? ¿Y por qué es 0? Porque aquí hay un x elevado a 0.
Entonces, si yo lo multiplico por 8, me va a dar 0. ¿Ya? X elevado a 0 es 1. Por eso ese X elevado a 0 ahí está escondido. Y por eso la derivada de un número siempre le va a dar 0. ¿Ya? Ahí está derivado. Profe, ¿puede explicar eso de nuevo, por favor? Sí. Pero, profe, mire, no se parece. No se parece. ¿Por qué no se parece? Déjeme terminar, lo explico de nuevo. ¿Por qué no se parece? Porque ustedes aprendieron en matemática que si el exponente es 1, ¿es necesario que lo escriba? No, lo puedo borrar. 4. Todo número, cosa, elemento elevado a 0, ¿cuánto da? 1. Por 4 sigue siendo 4, así que tampoco es necesario que lo escriba. Y el más 0, ¿es necesario que lo escriba? Tampoco. Entonces, por eso, fíjense que nos da exactamente lo mismo y me ahorré hacer todo el trabajo del límite. La ventaja de saber este procedimiento de derivar es que si usted lo hace con el límite o lo va a hacer de esta manera, tiene que llegar al mismo resultado. Si le piden hacerlo con el límite, usted por lo menos ya sabe a qué es lo que tiene que llegar. ¿Ya? Explico de nuevo. ¿Ya? Explico de nuevo. Vamos a hacer un zoom aquí. En esta parte voy a borrar, es más, voy a borrar aquí. La función era x elevado a 2 más, ¿cuánto era esto? 2x, no, ¿cuánto era? 4x. 4x, ¿cierto? Menos 8. Me asegurarme que era eso, sí. Ya, esa era la función, ¿cierto? La que estaba aquí. Ya, x cuadrado más 4x menos 8. X cuadrado más 4x menos 8. Entonces, ¿en qué me tengo que fijar? Siempre en los exponentes. Exponente, exponente. ¿Ya? Y además, aquí hay una regla que es de la constante, que usted la puede sacar. No se complique tanto con eso porque después usted va a ir derivando, a medida que avance el curso, se va a dar cuenta que calcular estas derivadas es muy sencillo. ¿Ya? Porque lo va a ir haciendo así, rapidito, término a término. Aquí yo tengo un 1, ¿cierto? Lo voy a escribir con azulito. ¿Sí? ¿Ya? Que no se escribe. Aquí también tengo un 1. ¿Ya? Esos 1 no se escriben porque x elevado a 1 sigue siendo x y 1 por x cuadrado sigue siendo x cuadrado. ¿Pero por qué es importante saber que están ahí? Porque el procedimiento para derivar dice que este 2 exponente que está acá, usted lo multiplique por 1. 2 por 1, 2. ¿Ya? Al exponente le quitamos 1 y me queda, al 2 le quito 1 y me queda 1. ¿Ya? Por eso aquí me queda este 1, este x elevado a 1. ¿Ya? Sigo ahora. Esto es un término algebraico. Paso al siguiente término algebraico. Fíjense. 1 por 4, 4. Al exponente le resto 1 y me va a dar x elevado a 0. ¿Ya? Paso al otro término algebraico que está acá. Ese término algebraico ya viene siendo un número. ¿Ya? Respeto los signos, obviamente. ¿Ya? A ver si le escribo más o menos 0 da lo mismo, pero vamos a respetar el signo. ¿Ya? Y la derivada de un número constante siempre es 0. Si yo estoy derivando el 8, estoy derivando el 100, el 1000, cualquier número, siempre les va a dar 0. ¿Ya? Hasta ahí, ¿se entendió esa parte? Y aquí yo ya tengo la derivada. Lo voy a explicar igual de nuevo en otro ejercicio, pero hasta ahí se entendió esa parte. Ese es el procedimiento para derivar, que es Sí, profe. esto que ustedes tienen, esta herramienta que ustedes ya deberían tener en su materia, es lo que estamos aplicando acá. Aquí dice n-1 por n, ya, a veces eso no se entiende, pero este es el procedimiento, la formulita. Entonces, lo que yo acá encerré, que era lo mismo que nosotros nos había dado en el resultado del límite,
Es lo mismo, solamente que eliminé lo que no me sirve. Ya es como cuando yo digo 2 partido en 1, sabemos que es 2. Ya, x elevado a 1, sabemos que es x. 4, o sea, x elevado a 0, sabemos que no hay que escribir el x elevado a 0 porque eso es 1, entonces simplemente lo dejo como 1 por 4, 4. Y tampoco voy a escribir más 0 o menos 0, porque tampoco tiene sentido escribirlos. ¿Ya? Se los voy a explicar de nuevo con otro. ¿Ya? Con otro, a ver. Aquí vamos a poner otro de estos mismos ejercicios. De estos mismos. Como le digo, estos están hechos, estos ustedes deberían hacerlos con el límite, porque dice definición, pero los vamos a hacerlos con la regla. A mí me interesa que... Oh, esta definición con la guía de estos diapos. Ya, ustedes deberían hacerlos con el límite acá, pero a mí me interesa que aprendan a derivar, porque a la larga no... Puede que para esta prueba le pidan la derivada con el límite, y el resto del curso va a seguir derivando, ya te necesita derivar rápido, ¿no? ¿Ya? Acá, por ejemplo, el y es lo mismo que el f de x, ¿cierto? Que sería 2x elevado a 2 más 5. ¿Ya? 2x elevado a 2 más 5. Ya. Si nosotros queremos encontrar determine y prima, si y vale eso, es decir, nos están pidiendo determine f' o f derivado, si f vale eso. ¿Ya? Es otra manera de escribir. ¿Cuánto sería f' o y prima? Apliquemos la misma regla de derivación que estuvimos haciendo recién. Me fijo en el exponente. A ver aquí, lo voy a pintar. Exponente. Tomo ese exponente y digo 2 por 2 va a ser 4. X elevado a 2, si le quitamos 1 al exponente, nos queda x elevado a 1. Paso al siguiente. Ya, terminé con ese término algebraico. Terminamos. Pasamos al otro. La derivada de 5. 5 es un número, así que su derivada nos va a dar 0. Entonces, listo, ya tengo la derivada. Ahora la vamos a escribir bonita, presentable. Es decir, vamos a quitar ese 1 de arribita, ese cerito, no es necesario que lo pongamos. Y vamos a escribir aquí 4x y nada. Listo. Acuérdese, el elevado a 1 no es necesario que lo escriba y el más 0 tampoco. Mira, si usted lo hace con el límite, debería llegar exactamente al mismo resultado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Todavía no se digiere mucho la derivada. Tenemos más ejercicios de derivada por si acaso. ¿Ya? Por ejemplo, acá ya es un poquito más largo el problema. Encuentra la pendiente de la curva. No, la pendiente. Aquí falta un poquito en la pendiente de la recta tangente. ¿Ya? Pero acá estamos. Ya. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta hasta ahora? Quiero que alcancemos por lo menos a llegar al 22 hoy día. ¿Y hay alguna pregunta hasta ahora de esto? ¿No? No, yo lo voy entendiendo. Se va entendiendo, profe. Sí, ¿están entendiendo? Porfa, díganme. Ya. 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 Estos ejercicios tienen un... No sé si desde mi punto de vista aquí le faltó algo en el enunciado, porque del 19 al 22 no dice aquí, dice hasta el 18, pero esto aquí dice encuentre la pendiente de la recta tangente. Tangente. ¿Ya? Tangente a la curva. ¿Ya? De la recta tangente a la curva tanto. ¿Qué significa esto?
¿Ya? Cuando a usted le hablen de pendiente de recta tangente, siempre, siempre, siempre tiene que derivar. ¿Ya? Recuerde que la derivada o la función derivada es la función, ¿ya? Es la fórmula, si así lo quiere entender, como la fórmula con la cual usted determina la pendiente de la recta tangente. ¿Ya? Vamos a notarlo aquí, esto es súper informal lo que le estoy diciendo, ¿ya? La derivada, ¿ya? Entiéndalo como la pendiente de la recta tangente. ¿Ya? Es la fórmula que nos permite calcular esto. ¿Ya? Eso es la derivada. Entonces, función derivada, entiéndase como una fórmula para calcular esta pendiente. ¿Ya? Fórmula para calcular esta pendiente. Calcular pendiente. Ya. Vamos a ver si lo entendemos con este ejercicio. Entonces, esto que yo tengo aquí, si lo graficamos, si nosotros lo graficáramos, ¿cómo quedaría? Así, si yo lo voy a anotar más grande, por si acaso no lo ven bien. F de X, yo soy más amigo del F de X que del Y, pero es lo mismo. Más 4. Si yo lo grafico, ¿cómo se llama esta función? Materia de matemática, esta función. ¿Cómo me quedaría? Una línea recta, una función exponencial, una función logarítmica, una función cuadrática, una función... No sé, ¿cómo es esta función? Está al cuadrado. ¿Cómo eso es una función? ¿Mm? Si nosotros la graficáramos, el x al cuadrado, ¿cómo se llama esa función? Empieza con c de cuadrática. ¿Cómo quedaría esa función? Hicieron hartos ejercicios de esto, supone, para matemática. ¿Cómo se llama esa función? Si está el x elevado a 2. Cuadrática. ¿Ya? Función cuadrática, ¿ya? Función. Y aquí le aprovecho de repasar algunas cositas también. Cuadráticas. ¿Ya? Para que vean que todo esto tiene sentido. La función cuadrática. ¿Cómo es su gráfica? Es una curva hacia arriba, cóncava hacia arriba, o cóncava hacia abajo, cóncava convexo, dependiendo de la persona. ¿Ya? Cóncava, yo le digo cóncava hacia arriba, carita feliz, carita triste, cóncava hacia abajo. Triste, cóncava hacia abajo. ¿De qué valor dependía? De esto que estaba aquí, ¿cierto? Del numerito, que en este caso es un 1, que acompaña al x cuadrado. Por lo tanto, yo sé que si la grafico, como este es positivo, como una función cuadrática positiva, me va a quedar de esta manera, ¿cierto? Después la vamos a llevar al graficador para comprobar. Entonces, aquí dice una curva. Bien, es una parábola, la podemos considerar como una curva. ¿Ya? Como vamos a calcular pendiente de la recta tangente, ¿ya? Pendiente de la recta tangente, eso implica que yo voy a derivar. ¿Cuánto sería la derivada de esta función? Apliquemos la regla de derivada que acabamos de hacer aquí. La misma. No nos compliquemos tanto aquí utilizando el límite ni nada. Me fijo en el exponente. Me acuerdo que aquí tengo un 1, ¿cierto? Simple. 2 por 1 me va a quedar 2. X. Al exponente le resto 1 y me queda 1. Más la derivada de 4 que es... ¿Cuánto es la derivada de un número? Eso sí que no se le puede olvidar. 0. 0. Entonces, más 0. Entonces, lo elimino también. Y el exponente 1 también, lo borro. Listo. ¿Ya? Entonces, aquí tengo la función derivada. ¿Qué es la función derivada? La función derivada es la fórmula que a nosotros nos permite calcular la pendiente que pasa por el punto. ¿Ya? ¿Que pasa por cuál punto?
por este punto. ¿Ya? ¿Cuánto vale el X en este punto que está aquí? ¿Cuánto vale el X en este punto? Aquí, si pongo X y... ¿ya? El X es... ¿ya? Esto implica que el X es menos 2, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes que hago con este menos 2? Si lo que quiero, esta es la función y esto es la pendiente. Y yo quiero calcular la pendiente. ¿Cuál utilizo? ¿La función o la función ya derivada? Según lo que acabo de explicar acá. Función derivada para calcular la pendiente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es calcular la función derivada. Cuando el X es menos 2, me va a dar 2 por menos 2, y eso es menos 4. ¿Ya? Menos 4. Miren, para que todo tenga más sentido, vamos a llevarlo al graficador, ¿ya? X cuadrado más 4. X cuadrado más 4. Es el proyecto de nuevo la pizarra. Vamos a modificar aquí la función. Es X cuadrado, no, cuadrado, dije cuadrado, más 4. ¿Ya? Voy a eliminar esto. Contigo. Ya. ¿Ves? Era una parábola, ¿ya? Como lo dije al principio. Parábola, función cuadrática, parábola hacia arribita. ¿Ya? Carita feliz. El punto con el cual estamos trabajando es menos 2,8. ¿Ya? Dice que el punto es menos 2,8. Grafiquemos el punto. Entonces aquí lo vamos a borrar también. Ya, vamos a poner el punto. Pongámosle P nomás. Menos 2,8. Ahí sí. Amigo con la letra A. Ya, pero ahí está el punto, ¿cierto? Es un punto que está en la función. ¿Qué significa recta tangente? ¿Qué significa recta tangente? Que es una recta que pasa por ese punto y toca la función. Hagamos acá. Vamos a hacer aquí una... Aquí tangente. ¿Ya? Ahí tenemos la recta tangente. Dice recta tangente. ¿Cuál es la pendiente de la recta tangente? El numerito que acompaña el X. Podemos calcular igual la pendiente como lo hice antes. ¿Ya? Y usted puede calcular la pendiente. A ver, pendiente. Pendiente. ¿Ya? ¿Cuál es la pendiente? Menos 4. ¿Ya? La pendiente es menos 4. ¿Cuánto nos dio nosotros la pendiente? Menos 4. ¿Ya? Y así es como yo utilizo la derivada con un gráfico. Recomendación, de verdad se lo digo, utilicen un graficador para estudiar derivada. Ayuda a entenderla y a que ustedes después entiendan los problemas de aplicación. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿O esto está muy, muy extraño todavía? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? Aquí me queda mal escrito, me trago palabras, letras. Derivada. Función derivada. Fórmula para calcular la pendiente. ¿Ya? De verdad, no hay preguntas. Tips para la prueba. Cálculo de límite. Se le va a indeterminar el límite. Tiene que factorizar y simplificar. Tips para la prueba. Aplique la regla de diferenciación como lo estamos haciendo ahora con el A del exponente. Ya, seguro entra eso. Si es que hoy día estudian, por ejemplo, la del regla del producto y de la división, también. ¿Ya? ¿Ok? Y es muy probable que también tengan una pregunta donde le asocien la recta tangente como ahora.
Aquí tengo otro. ¿Ya? Aquí tengo otro. Les voy a pedir, me gustaría que alguien me dijera cuál es la derivada, sin que yo lo haga. Me gustaría pedir la participación, si alguien puede decirme inmediatamente cuánto es f'. Sí. ¿Cuánto es la función derivada? Ojo, de aquí tengo la función. ¿Ya? Aquí tengo y es igual a x cuadrado menos 5. ¿Cuánto sería la derivada? ¿Mm? ¿Cuánto sería la derivada de esa función? Si uno toma el 2 con el 4 ahí, la derivada del 5. ¿Mm? ¿Cuánto sería la función? 8x. 8x. Sí, muy bien. 8x. ¿Ya? La explicación, ¿por qué es 8x? Si tengo el 2, multiplico el 2 por el 4, me da de ahí sale el 8. Al x le resto 1 a su exponente, entonces me queda x elevado a 1, que no es necesario escribirlo, entonces lo borramos. La derivada del 5, 0, entonces me queda menos 0, tampoco es necesario. Listo, ahí tiene la derivada. ¿Ya? Entonces, aquí tiene la función, que la función es una curva, función, ¿cierto? Si yo lo grafico, vamos a ver que es una curva. En este caso también es cuadrática, o sea, si la graficamos también nos va a dar una parábola. ¿Ya? Si lo grafico me va a dar una parábola. Dice además, pero trabajemos cuando calculemos la pendiente cuando el x vale 0. ¿Ya? ¿Con cuál calculo la pendiente? Con la derivada calculamos la pendiente. ¿Ya? Con la derivada calculamos la pendiente. Entonces, utilizo la función derivada, por eso tiene la comita, cuando el x vale 0, y esto me da 8 por 0, y esto es 0. Ah, entonces, cuando el x vale 0, la pendiente, recuerde que esto es la pendiente, que se utiliza por la letra m, ¿ya? Es 0. Vamos a verlo. 4x cuadrado menos 5. Era 4x cuadrado menos 5. 4x cuadrado menos 5. ¿Ya? Ahí está la función. Ahí está la gráfica. ¿Ya? Ahí sí. Ya. Ahí grafiqué. ¿Ya? 4x cuadrado menos 5. La formulita la función que a nosotros nos estaban dando, sabemos que es cuadrática, sabemos que nos va a dar una parábola, el 4 es positivo, nos va a dar cóncava hacia arriba. ¿Ya? Yo la derivé y con esta fórmula yo calculo la pendiente para cualquier valor de x. Yo la puedo calcular. Es decir, usted me puede dar otro valor de x y con esta misma función derivada yo puedo calcular la pendiente en el punto que yo quiera. Se los voy a demostrar. Dice, tenemos ahí, ya, dice que cuando el x vale 0, la pendiente de la recta que pasa por ese punto es 0. ¿Ya? La pendiente de la recta que pasa por ese punto es 0. Entonces, vamos a graficar el punto, ¿ya? Cuando el x vale 0, aquí lo voy a graficar por si acaso, voy a borrar esto. 0, menos 5. ¿Ya? Ahí está el punto cuando el x vale 0, ¿cierto? ¿Sí? ¿De dónde lo saqué? Porque si el x vale 0, la función me da 5. Yo la grafiqué nomás el punto. En este caso nos pedían solamente cuando el x vale 0. Ahí sí. Entonces, la recta que pasa por ese punto, es decir, que tangente significa que roza nomás la curva. Dibujémosla. Ahí está. Quedó horizontal. Si queda horizontal, significa que la pendiente, bueno, lo podemos ver, si la pendiente es 0. Si queda, ¿qué pasó? Si da horizontal, significa que la pendiente es, ahí sí,
que la pendiente es 0. Entonces, fíjense, la recta horizontal tiene mucho sentido, porque si es horizontal, no hay pendiente, no hay inclinación en la recta tangente. Por eso la pendiente nos va a dar 0. ¿Ya? Ahora, si yo muevo este punto, supongamos que vamos a mover este punto, cuando el x vale, pongámosle aquí, cuando el x vale 1, no sé, vamos a elegir el que, o otro valor del x. Fíjense que la pendiente va variando, ¿ya? Puede ser positiva, puede ser negativa, ¿ya? Pues la pendiente va variando. En este caso nosotros nos pidieron cuando el x vale 0, justo aquí, fue justo ahí. Ah, no lo puedo poner ahora en el x igual 0. Ya, vamos a editarlo acá. Nos dio, vamos a editar este punto. Ahí sí. Ahí sí. ¿Ya? La pendiente es 0. ¿Ya? Acuérdese mucho de esto porque también lo va a ocupar en los problemas de aplicación más adelante. Que la pendiente sea 0 quiere decir, y esto también tiene que ver con algo que vieron en matemática 1, el valor mínimo. O si está al revés, si la pendiente es 0, quiere decir el valor máximo. ¿Ya? Que también se utilizan las derivadas para el valor máximo y el valor mínimo. ¿Ok? Como les dije, supongamos que a lo mejor usted quiere utilizar otro valor del x. Nos va a dar a lo mejor otra pendiente. Yo lo voy a mover el punto. Lo voy a poner aquí en el menos 2. La pendiente me dio menos 16. ¿Ya? La pendiente da menos 16. Voy a revisar acá. Si el x vale menos 2, veamos si coincide con mi derivado. O la función derivada, que es la función para calcular pendiente. 8 por menos 2, menos 16. Ah, si entonces cambio el valor del x, la derivada, la pendiente también va a variar. ¿Cuánto nos da acá? Menos 16. ¿Ya? Este es el concepto de derivada. ¿Ya? ¿Cómo lo ven? ¿Muy difícil todavía? ¿Muy difícil todavía? ¿No? Profe, una consulta. Dígame, todas las que Es quieras. que en la no, en el ejercicio que hizo recién, ¿Mm? no sé si puede volver, porfa. Sí, este, ¿ya? Eh, sí, el -5 ahí, ¿cómo desapareció? Ya, eso lo metí yo de abajo. Ya, al menos 5. Este. Bien. Ya. Sí, Es porque es cuando nosotros derivamos, ¿ya? Y usted se encuentre con algún número al momento de derivar, la derivada de un número siempre va a dar 0. ¿Ya? Siempre va a dar 0. Entonces, aquí si yo voy derivando, mire, lo voy a hacer paso por paso. Entonces, aquí, ¿qué hicimos nosotros? 2 por 4, ¿cierto? 2 por 4 nos va a dar ese, de ahí salió ese 8. ¿Estamos de acuerdo? sí, Ya. Al exponente le restamos 1. ¿Ya? Entonces de x cuadrado pasa a x elevado a 1. X elevado a 1 no tiene ningún sentido que lo escriba. Ahora pasamos al siguiente término, ¿ya? Que sería el menos 5. Entonces, menos, y escribo la derivada de 5. La derivada de un número siempre, pero siempre va a ser 0, independiente del número que usted se encuentre, si es un número decimal, fracción, positivo, negativo, si es muy grande, ¿ya? Si es muy chico, siempre va a ser 0. Entonces, por eso es que acá ya no es necesario escribir 8x menos 0, o si hubiese sido más, 8x más 0, porque en realidad sumar 0 no tiene ningún sentido, ¿ya? Porque al momento de calcular la pendiente, que yo le reste 0 o que yo le sume 0, no viene al caso, ¿ya? La pendiente de un número siempre es 0. Acuérdense, siempre es. La pendiente o sea, la derivada de un número siempre es 0. Y si no me equivoco, en realidad yo no he revisado todas estas diapositivas, pero si no me equivoco, miren, acá está eso que yo les decía que es lo mismo, cómo se escriba, la derivada. Parece que estaba por aquí. Bueno, debería estar en la diapositiva que la derivada de un número siempre va a ser 0. ¿Ya? O al menos se lo debieron haber mencionado. ¿Ya? La derivada de la raíz cuadrada
Pero eso, es por eso que el 5 entre comillas desaparece. ¿Ya? Ah, ya, profe. Ya entendí. Podríamos hacer, por ejemplo, el 20. ¿Ya? De nuevo, les voy a pedir a ustedes que deriven. Equivóquense nomás, si lo hacen bien, excelente, si no, bien también. Si no pasa nada. La idea es que se equivoquen ahora. Y que no les queden dudas de cómo derivar. Si ese en el fondo es nueva página. Ya. ¿Ya? Derive primero. Aquí está la función. Vaya derivando término a término. Escriba la función f de x es igual a 2 menos 3x cuadrado. ¿Ya? Ahí tengo la función. Encontremos la función derivada. La función derivada es la función que a nosotros nos permite calcular la pendiente para un determinado valor del x. Hace rato que tenía frío. Y claramente tenía el calefactor en aire helado. ¿Ya? La función derivada. Deriven ahí. No se vayan por parte. La derivada de 2. ¿Ya? Y luego calcule la derivada de 3x cuadrado. ¿Ya? Por parte. ¿Ya? ¿Cuánto les da en total esa derivada? Menos 6x. Menos 6x. ¿Están todos de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, Ya. Bien. ¿Y la derivada de 2 cuánto es? ¿Cuánto es la derivada de 2? ¿Qué pasó 0. con el 2? Ya, bien. pero Ya. Ya, esa es. Eso es. Bien, está bien. Es menos 6x. Bien, la derivada del 2 es 0 menos. Aquí puedo trabajar con el exponente, lo multiplico con el 3. El 3 yo lo puedo considerar negativo o simplemente lo puedo mantener ahí. ¿Ya? Porque si hubiese sido menos 3, igual me da menos 6. ¿Ya? X, y al exponente le resto 1, me queda 6 elevado a 1. X elevado a 1, perdón. Lo eliminamos, el 0 lo eliminamos y me queda ahí, listo. Tengo la función derivada. ¿Ya? Entonces aquí tengo la función, que es la curva, y aquí tengo la función, que es lo que a mí me permite calcular la pendiente. ¿Cuál es el valor del x en este punto? En este caso, si yo tengo el punto 1, menos 1, ¿ya? Eso implica que el valor del x a trabajar es 1, que recuerden es x, y. Entonces, cuando el x vale 1, cuando el x es igual a 1, la pendiente es menos 6. ¿Ya? Se reemplaza. Igual como se evalúa la función, yo evalúo la función derivada, porque en el fondo es la función derivada. ¿Ya? También no deja de ser una función. Acá cuando ya determino la pendiente pasa a ser un número. ¿Ya? Si nosotros lo graficáramos, esto también está el x al cuadrado, es una función cuadrática. Esta me debería quedar cóncava hacia abajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el numerito que acompaña el x cuadrado es negativo. ¿Ya? Me debería quedar carita triste. Hagámosla igual. Entonces tengo acá, lo voy a graficar, a ver si alcanzo, es menos 3 y el otro era 2, si no me equivoco. Sí, ¿ya? Entonces, ahí está la gráfica. ¿Ya? Ahí está la gráfica, cóncava hacia abajo, ¿cierto? Función cuadrática, ¿ya? El punto a utilizar era el punto 1, menos 1. ¿Ya? Vamos a modificar acá, 1, menos 1. ¿Ya? ¿Dónde está el punto? Ahí está el punto 1, menos 1. Y si pasa una recta tangente por ese punto, ¿ya? ¿Cuánto es la pendiente? Menos 6. ¿Ya? Entonces, todo calza.
¿ya? Esto de la pendiente, repito, lo vamos a utilizar más adelante, cuando la pendiente no, cuando la derivada, la pendiente nos dé negativa, significa algo, cuando la pendiente nos dé positivo, también significa algo, ¿ya? Significa que va en bajada o que va en subida, o que en algunos de los casos nos encontramos, como en el caso anterior, nos encontramos en la cúspide, nuevamente la pendiente cero, ¿ven? Y si aquí utilizo el x igual 0, f' de x 0, ya me queda menos 6 por 0 y también me da la pendiente 0, es decir, horizontal. Entonces este concepto de derivada se utiliza harto, ¿ya? Pendiente negativa, aquí nos quedó hacia abajo, menos 6, porque la función va hacia abajo. Si lo hubiese puesto acá, por ejemplo, pendiente positiva porque la función va hacia arriba, ¿ya? Eso es el concepto de derivada. Y la última que vamos a hacer, y les voy a pedir a ustedes que la intenten hacer. Ahora sí. Esta que está acá. Aquí los pillo. Esta tiene un truco más que nada. Hay una... hay muchas personas que también se la aprenden de memoria. Hay una formulita para aprenderse la memoria. Yo no soy fan de la memoria. ¿Mm? ¿Cómo podríamos calcular esa derivada? Utilizando la misma regla de acá. Pero aquí apareció, pero ahora el profe me metió raíz de X. ¿Ya? ¿Alguien se le ocurre alguna idea para utilizar el mismo método? Este mismo método, ojalá... ¿Dónde está? Ojalá este mismo método. Tiene que ver con las propiedades de las potencias de matemática. Raíz cuadrada de X, ¿lo puedo escribir como potencia o no? ¿O no se acuerdan nada de las raíces? Raíz cuadrada de X, ¿Y el cuadrado? X cuadrado, casi. Pero Pero no. no, Aquí elevado a 2. Es lo mismo. casi, pero no. X elevado a un medio. ¿Cómo? Casi lo escuché, creo que lo escuché. Elevado a un medio. Elevado a un medio, bien. ¿Ya? ¿Por qué? Esto era por las propiedades de las potencias y de las raíces en realidad, porque recuerden que acá yo tengo índice 2 y acá yo tengo un 1, X elevado a 1. ¿Ya? Entonces de ahí sale el 1 medio. ¿Ya? Acuérdense de eso. Propiedades de las potencias. Muy bien, X elevado a un medio. ¿Ya? Entonces, para aplicar el tema del exponente, de tomar el exponente y multiplicarlo adelante, ¿es necesario que lo escriba así? Sí. ¿Ya? A menos que usted se quiera aprender la fórmula de memoria. Pero como ustedes ya saben las propiedades de las potencias, le puede decir, pero lo escribimos de esta manera. Pero total, es lo mismo matemáticamente, no estoy matando a nadie. Y ahora apliquemos la función derivada. ¿Qué dice la función derivada? Tengo acá un medio por 1. Un medio por 1 sigue siendo un medio. X. Y al un medio, si yo le resto 1, porque acuérdense que al exponente tengo que quitarle 1, ¿cuánto me queda? Si tengo la mitad y me quitan 1, ¿quedo debiendo algo o no? ¿Cuánto quedo debiendo? Si tengo algo por la mitad y me quitan esto entero, ¿quedo debiendo? Menos 5. Menos 0,5 o menos un medio. ¿Cierto? Que es lo mismo. ¿Ya? Y listo, aquí está derivado. Estamos. Está la derivada. Tin, tin, doble tic. Le vamos a poner 3 tic. En realidad, es difícil que usted la vea así, porque en la fórmula le va a aparecer escrito de esta manera. Va a aparecer 1 partido en 2 raíz de x. ¿Y cómo el profesor llegó de aquí a allá? Propiedades de las potencias. ¿Ya? Por eso yo les dije al principio, este curso es bastante fácil si es que usted aprendió todo lo del curso anterior, o lo aplica. Propiedades de las potencias. Para que el exponente pase a ser positivo, ¿cierto? Uno lo pone en el denominador. Un medio. ¿Ya? Y x elevado a un medio, ¿ya? X elevado a un medio sabemos que lo podemos cambiar por raíz cuadrada. Entonces, por eso la formulita aparece así. ¿Ya? Pero
esta forma está correcta, ya, no se la deberían encontrar mala, y esta también. ¿Ya? Es como cuando a veces dice el enunciado, no deje ningún exponente negativo. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Parece que alguna vez les dije que a veces dicen los enunciados, no deje ningún exponente negativo, pero eso depende. ¿Ya? Pero listo, ahí está la derivada. ¿Ya? Así por si acaso se derivan las raíces. Las raíces se las puede derivar de esa forma, utilizando las propiedades de las potencias. Te las vamos a dar tres. Se ve más bonito escrito. Así. Ahora dice, utilice el x igual 1. Utilice el x igual 1. Es decir, vamos a calcular la pendiente. ¿Ya? La pendiente cuando el x vale... perdón. Cuando el x vale 1. ¿Ya? Entonces, 1 raíz de 1. Ya estoy cambiando la x por 1. Raíz cuadrada de 1 es 1. Por 2, 2. Me queda 1 medio. O, si alguien lo escribe, o le voy a poner tilde esa para no confundirla con un 0, 0,5. Ustedes saben que es lo mismo. Y de un medio o 0,5 se lo tienen que encontrar bien igual. ¿Ya? Eso también depende de cada persona. Ahí ustedes igual en las clases vayan preguntándole al profe, si lo dejamos fracción generalmente o se lo pasamos decimal. En fracción no deberían tener problemas. ¿Ya? Los resultados. Y estamos casi en la hora, así que veámoslo en el graficador cómo nos va. Función raíz de x. Pero aquí, veamos si cumple. Aquí la raíz se hace así. Raíz de x. Ya, ahí está la gráfica de la raíz de x. ¿Se acuerdan cuando graficaban funciones? Ya, por eso también les piden graficar funciones. Ustedes también vayan entendiendo mejor esta materia. ¿Ya? Ahí está la gráfica de funciones. ¿Cuál es el punto? El punto es cuando el x vale 1, ¿cierto? Cuando el x valía 1, ahí está el punto. Cuando el x vale 1, la pendiente nos dio 0,5. Maravilloso. ¿Ya? Cuando el x vale 1, aquí en el gráfico, x1, la pendiente nos dio 0,5. ¿Ya? Perdón que le insista tanto en el gráfico, pero es para que ustedes lo puedan entender para qué sirve la derivada. ¿Ya? Y cuál es el propósito de derivar. Porque si no, ustedes la van a aprender de memoria y no van a saber para qué sirve. Y después cuando se enfrenten a problemas, no van a saber para qué derivan. ¿Ya? Eso es. Ya. Para ir terminando, este documento se los voy a enviar así como está. Un poquito desordenado, pero se lo envío así como está. Ya. Se lo voy a enviar al chat. ¿Ya? Como les dije al principio, por lo que yo tengo entendido, no deberían tener clase el sábado, por lo que yo tengo entendido, por lo que a mí me dijeron en reunión.